Para hoy yo traigo un tema que tiene que ver con inteligencia cultural, que mis estudiantes saben que es caballito de batalla mío, y lo quiero vincular a las relaciones interpersonales, tema de cualquiera de los cursos de la Facultad de Administración de Empresas, pero lo voy a hacer a través de un texto de ficción, es decir, desde una novela. La novela es una reseña sobre Hotel Pekín, de Santiago Gamboa. Santiago Gamboa, hablemos un segundito sobre el autor. Santiago Gamboa es un escritor colombiano de inmenso éxito, tiene muchas obras publicadas, muchas traducidas a varias lenguas. Cada vez que sale se agota, por eso nunca lo he podido usar completamente en el salón de clase, Hotel Pekín, porque no se consigue. Y algunas de sus novelas han sido llevadas con mucho éxito al cine, así que es una figura o es un gran escritor. Aquí yo llegué a Hotel Pekín cuando preparaba mi curso de empresa y literatura, y como todos debemos tener, según tenemos un médico, pues todos los que estamos en la academia tenemos nuestro librero. Pues el entonces dueño de la Tertulia, de la desaparecida librería La Tertulia, un buen día me puso en las manos Hotel Pekín y me dijo: este libro lo escribieron para tu clase, para la clase que tú has diseñado. Y no se equivocó. Vamos a ver entonces por qué un texto de ficción. Pues aquí tienen parte de la respuesta. ¿Qué ocurre? En esta época de que queremos que cada vez más en la universidad, esta y cualquiera otra, los estudios sean interdisciplinarios, porque de eso se trata la universidad, de unir lo que es diverso, no especializarnos únicamente en una sola disciplina, sino a esa disciplina sumarle otras disciplinas. Pues se ha puesto muy de moda combinar la literatura con textos que tienen que ver con el mundo empresarial. Y a mí me llamó mucho la atención un libro que me apasiona, que es el de Joseph Baradaco, que se llama Questions of Character, Illuminating the Heart of Leadership Through Literature. Este señor es profesor de Administración de Empresas, enseña ética en la Escuela de Negocios de Harvard, y precisamente combina en sus cursos la literatura con la disciplina que él enseña. Ese es un ejemplo que es bastante reciente, ese libro lo adquirí bastante reciente. Otro que ya estaba en el mercado es el de Yale University Press, temas del comercio y de economía, pero se estudia a través de la narrativa hispana. Así que aquí tenemos entonces dos ejemplos, uno en inglés y otro en español, de universidades de gran prestigio que están enseñando negocio, en administración de empresas, a través de los textos literarios. Aquí lo que vamos a hacer es entonces justificar, porque desde la literatura y no desde un texto que sea presentación de casos y que trate específicamente sobre administración de empresas, porque después de todo la literatura, ya lo dijo Aristóteles, es mímesis de la realidad, ¿verdad? ¿Qué reseña la literatura? Pues la vida misma, que reseña la condición humana. Allí tienen un libro que a mí me hechizó cuando lo leí, es de Ramón Irigoyen. Es un autor español de Pamplona, compatriota del colega, y se titula Los clásicos en la empresa. Él es una persona de mucho conocimiento, traductor del griego clásico y antiguo, profesor de filosofía, y se interesó, hizo el cambio al revés, desde las humanidades al mundo de los negocios, mientras que otros lo han hecho desde el mundo de los negocios hacia las humanidades o la literatura. Ese libro es fascinante. Él señala cómo a través de los grandes clásicos se puede aprender liderazgo, o se puede aprender de las fallas de los héroes, ¿verdad? De las fallas trágicas de los héroes. El otro es una traducción al español de Shakespeare in Charge. Se tradujo al español bajo el título de Shakespeare en la empresa. Los dos autores es interesantísimo porque uno de los autores era asesor de Procter & Gamble, asesor de Philips, asesor de empresas, de compañías de mucho prestigio, tenía su propia corporación y decidió incursionar en este tema y lo hizo con mucho éxito, presentar en los seminarios que trabajaba sobre el mundo de los negocios a través de la literatura, y se unió a otro autor que también es especialista en negocios,
enseña negocios en la Universidad de Cornell, pero combinaba esa especialidad en negocios, en administración de empresas, con un conocimiento amplísimo, fanático, sobre la obra de Shakespeare. Y al mismo tiempo enseñaba desde el mundo shakespeariano el mundo de la administración de empresas. Así que con esto queda justificado porque es que estamos abordando esta tarde un texto literario que nos dice. ¿De qué trata Hotel Pekín? Que es el que tenemos para hoy, ¿verdad? Pues Hotel Pekín trata de las relaciones entre China y Occidente mediante Li Qiang, un empresario rico y cauteloso y cauteloso también. Li Qiang viene de extracción humilde, era campesino, pero se hizo ingeniero. Vivió la revolución cultural, tiene un caudal de experiencias y llega a ser uno de los dueños, son tres, de los dueños de una compañía que aparece en el texto, que dominan la telefonía en esa área. Así que es un gran empresario, de alto rango. Y Frank Munevar o Frank Michalski, que es un formador internacional estrella de una compañía que aparece en la novela y que se inventa el autor y que se llama Enhancing the Future, ¿verdad? Los estudiantes míos pueden ver aquí algo en Frank Munevar y Francisco Munevar y Frank Michalski. ¿Alguno me puede decir qué puede estar ocurriendo ahí? Porque es la misma persona. Enmascaramiento. Vamos a ver entonces cómo nos enmascaramos. ¿Para qué? Para lograr o llegar y obtener una serie de objetivos. Muy bien, Noelia. Así que de eso trata Hotel Pekín. Vamos a dar una definición para los que no conocen, una definición básica de lo que es la inteligencia cultural, que es la capacidad para funcionar con eficacia en cualquier cultura nacional, étnica y organizativa. Funcionar no significa conocer el saludo, cómo doy la tarjeta de presentación, cómo me visto. Esa es la parte externa de lo que es una cultura. Como vamos a ver más adelante, las raíces de una cultura son invisibles. A veces no las vemos. Y en esos casos es que cometemos los errores, en quedarnos en lo obvio, en quedarnos en lo que vamos a llamar pensamiento convergente, aquello que se nota. No es en aquello que se nota que conocemos una cultura, es en aquello que no se ve cuando logramos dominar y conocer profundamente una cultura. ¿Qué es Enhancing the Future? Bueno, pues según el personaje de Frank Michalski, que es nuestro protagonista, es un centro de estudios económicos especializado en ofrecer seminarios sobre modalidades de consumo en el mundo de hoy. Para Michalski es un concepto audaz que cada día tiene más asociados y adeptos. ¿Qué significa esto? Pues que esa compañía es exitosa, es internacional y él es uno de los formadores internacionales estrellas, ha viajado el mundo entero. La idea central de los cursillos, él ofrece cursillos por todas partes del mundo y la idea central de los cursillos, según la novela de esta compañía Enhancing the Future, es que el empresario es la cabeza del mundo capitalista y debe marcar una serie de pautas de consumo y comportamiento que luego por asimilación, mímesis o deseo de ascenso serán imitadas por las clases sociales medias o media alta, y eso va a acarrear un realce o va a acarrear que la economía prospere. Eso es lo que ellos proponen, esa es la finalidad, esa es la propuesta, la intención de ellos y lo que ellos llevan en sus cursillos al mundo. De Frank, de nuestro protagonista, o sea, ¿qué público él tiene en China? Pues lo contrata el Banco para el Desarrollo de Asia y él juega ahí con el título porque no existe un banco para el desarrollo de Asia, sino el Banco Asiático para el Desarrollo, ¿verdad? Y entonces juega un poco para darle mayor veracidad al texto. En el área de consumo, y los talleres que él va a dar serán a un grupo selecto de empresarios y altos ejecutivos pequineses.
Ese es el público que él va a tener, esa es su audiencia. La propuesta de Frank a los asistentes a los seminarios es la siguiente, ¿verdad? Y ahora tengo que recurrir a los recuerdos. Él les dice que para una mayor proyección internacional, y cito y el relieve al final es mío, y dado que ustedes, le dice a los pequineses, son la punta de lanza de nuestra economía, proponemos una formación que les permita familiarizarse con las costumbres cotidianas de los empresarios occidentales, con los cuales deberán tratar cada vez más y de modo más estrecho. ¿Qué observamos en ese acercamiento al público, a la audiencia, de parte de Michalski y de Enhancing the Future en China? Eso es lo que él dice, cuando se presenta dice, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que ustedes deben hacer. Ya el ustedes es que excluyente, porque no somos nosotros. O sea, él no está diciendo yo vengo aquí a empaparme de cómo es la cultura china y cómo negociar con el mundo asiático, sino no, yo vengo ¿a qué? A instruirlo. Yo vengo a dejarles saber cómo es que ustedes tienen que negociar con nosotros. Y ahí vamos a ver entonces que ese ustedes, que lo excluye, que excluye el mundo occidental, va a provocar en el público que él tiene, que es sumamente respetuoso, porque es algo que se ve de la cultura china dentro del texto, y me encantaría que más adelante las colegas mías que han ido a China pues hagan comentarios si quisieran. Yo no he ido a China, el viaje es muy largo para mí. Comentaran, pero el público escucha eso y nadie reacciona de manera adversa. Se sienten molestos, pero nunca lo demuestran. Algo que se ve a través de todo el texto que prevalece es la cortesía excesiva del mundo asiático frente a lo que parece una prepotencia de parte del mundo anglo. Los talleres se desarrollan en inglés, por supuesto, pero tienen a un transliterador o intérprete que se encarga de, si hay alguna dificultad, explicar. Pero ya vamos viendo que en esta definición va a haber gente que va a reaccionar, pero se quedan callados. Nadie dice nada, nadie comenta nada. Y él sigue adelante y piensa que le va muy bien. Sobre las relaciones interpersonales, pues vamos aquí, yo estoy dando algunos brincos porque después quiero que hagamos un ejercicio. El empresario importante, es decir, la contrafigura de Frank Michalski o de Francisco Munevar, es Li Qiang, el empresario riquísimo que está allí tomando el taller. Y luego que ha pasado el tiempo, se han conocido un poco mejor, los talleres tienen una duración extensa, lo ha invitado a su casa, lo ha llevado a pescar, lo ha llevado al sauna. O sea, ha sido una cultura sumamente acogedora y una cultura que tiene un tiempo subjetivo bien más lento de lo que tiene el empresario norteamericano. El empresario norteamericano lo que quiere es avanzar, les dice yo los quiero adelantar, mientras que el empresario chino quiere reflexionar, quiere tomarse el tiempo. Y en un momento dado, que lo estoy señalando porque no quiero que piensen que esto se dio seguido de lo otro, Li Qiang le dice a Frank Michalski, no sé si ha comprendido bien el objetivo de su trabajo, pero si desea lograrlo, escuche este consejo. No se lo dice delante de todo el mundo. Esto es en una parte que ellos están íntimamente hablando. Escuche este consejo sobre los chinos. Tenga mucho cuidado de no herir su orgullo. Se trata de un pueblo orgulloso. Cualquiera que sea su método debe darles a entender que los admira. Y entonces le está dando claves. Michalski no se entera, le toma un poquito más de tiempo enterarse de que poco a poco y con mucho respeto el empresario chino le va soltando claves para que su seminario tenga éxito.
Lo que no sabe Michalski es que los chinos que tiene sentado delante son sumamente respetuosos, asienten con la cabeza como que chévere están estos talleres. Los talleres van desde fortalezas que debe tener un empresario hasta cómo ellos deben ajustarse la corbata y vestirse como si fueran occidentales. Y él cree que va bien, que les está enseñando muy bien a cómo ser occidentales. Lo que él no sabe, y es el último en enterarse, es que todos esos empresarios y altos funcionarios que tiene delante no están contentos, pero le hacen ver que sí lo están. A él le preocupa la cara de Li Qiang, porque el lenguaje no verbal, y aquí entramos entonces con otros elementos de los cursos de COM y de INCO, el lenguaje no verbal de Li Qiang y además el poder que tiene, porque de los empresarios de altos rangos que hay allí es uno de los mayores, le inquieta. Y al terminar los talleres siempre procura tener la aprobación de Li Qiang, ¿verdad? Y Li Qiang pues es cauteloso, pero se la va soltando de poquito a poquito. Así que esta es una. ¿Qué le está diciendo? Usted nos está mostrando ¿qué? Admiración por el pueblo chino. Tenga cuidado. Y Michalski entonces empieza a preocuparse, porque él antes en un momento dado en la novela dice, ya tengo ese pájaro en la mano, ya lo tengo de mi lado. O sea que él piensa que se ha ganado el público y no sabe que porque tiene un público muy cortés, con muy buenos modales, pues no sabe leer al otro. Él está ensimismado. Aquí entonces entramos en un error de ¿qué? De un buen comunicador. Un buen comunicador pone oído en tierra. Ustedes saben que decimos muchas veces que es bien importante que saber escuchar, decodificar lo que está, qué mensaje me está enviando el otro. Li Qiang sobre el intercambio cultural, porque entonces se enfrascan en otro apartado en un momento dado en la discusión sobre lo que es el intercambio cultural, y Frank Michalski ya empieza a pulsear con Li Qiang, porque a Li Qiang él le llama el agente reticente. Él tiene su librito, que le vamos a llamar ahorita el manual, y cada vez que tiene un problema consulta el librito, vamos a ver qué se hace, como el texto que nosotros tenemos de Cohen, ¿verdad? Que dice cómo manejar personas difíciles, ¿verdad? El saberlo todo, el que estalla a la primera, el que es umbroso. Pues Michalski hace exactamente lo mismo, pero a veces no encuentra las respuestas en el libro. Y en una discusión en la que se enfrascan, Li Qiang le dice, yo vengo aquí a darles... A que entiendan el mundo occidental, a que puedan tener éxito en el mundo occidental. Pero Li Qiang el chino le contesta, es bueno ese intercambio cultural solo si se da cuando las dos partes se conocen y se respetan. Es lo que se llama una conversación, un diálogo entre iguales que exige la universalidad humana de la razón. Este es el principio que nosotros estudiamos bajo relaciones interpersonales. Nosotros tenemos dos elementos importantísimos. El primero ¿cuál es? Interdependencia. El CEO más importante no puede funcionar si no tiene ¿qué? Gente debajo. Así que mis estudiantes saben que siempre hablamos en el salón de clase de que en ninguna empresa, institución u organización hay lo que llamamos personas chiquitas. Es decir, todo el mundo es importante. Y el segundo criterio de las relaciones interpersonales es ¿cuál? La reciprocidad. Si yo los respeto, yo tengo derecho a exigir que a cambio, respeto. Si usted nos respeta y menosprecia a los demás, puede que de frente no le falten el respeto, pero le van a sabotear su trabajo. Créanme que la gente va a estar descontenta. Así que aquí Li Qiang le está diciendo que sí, ese intercambio que usted propone es bien bueno, pero aquí no hay equidad. Usted no vino aquí a aprender, usted vino a enseñarnos a cómo ser buenos occidentalitos. Y ya va creándole una inquietud y un problema y una preocupación que en ninguno de sus seminarios anteriores en otros lugares internacionales había tenido Li Qiang. Esto se le da solamente en China. Esto tiene que ver con ¿qué? Con lo que en la inteligencia cultural, cuando estudiamos inteligencia cultural, hablamos de la programación mental.
Y eso no es ni bueno ni malo. Eso significa que todos, porque llevamos en nuestra mochila invisible nuestra cultura, nuestra manera de ser, es decir, yo me enfrento al mundo, como saben ya mis estudiantes, con una mochila invisible. Yo no puedo ver el mundo como si yo fuera alemana porque soy puertorriqueña, como si tuviera 25 años porque lo sobrepasé hace rato, como si fuera abogada porque no soy abogada. Cada quien se enfrenta de acuerdo, ¿verdad?, a ese bagaje que lleva. Eso es lo que se llama una programación mental. Reaccionamos de acuerdo a ese bagaje. No obstante, si queremos cultivar la inteligencia cultural, tenemos que conocer que eso puede convertirse en ¿qué? En una barrera que me impida poder conectar con otras culturas. Así que la programación mental o la influencia del comportamiento cultural impacta las relaciones interpersonales y transculturales. No todo está escrito en el manual. Y aquí el manual lo uso con el sentido de verdad de que no todo está escrito en un libro, pero en el caso de Frank y la compañía Enhancing the Future, literalmente ellos tienen un manual, que es lo que hay que hacer, y entonces presentan lo mismo. En todos los países lo trasladan, lo mismo, la misma fórmula. Y ya sabemos, los que han estudiado antes inteligencia cultural, lo han ido a otras presentaciones, que esa fórmula no se puede trasladar, trasplantar de la misma manera sin tomar en cuenta que los indicadores culturales de los países. ¿Y cuál es el caso más sonado que todo el mundo conoce? El de Walmart en Alemania. Las 80 y pico de tiendas de Walmart en Alemania las trasladaron igualito que les ha funcionado en todos los países, y en 8 años tuvieron que cerrarlas absolutamente toditas, porque no entendían la cultura alemana, el nacionalismo alemán, el orgullo del Made in Germany, y fracasaron, ¿verdad? Así que eso es lo que llamamos programación mental, tratar de entender que todos estamos programados mentalmente de manera cultural, y cómo tenemos, sin dejar de ser nosotros, no se trata de aculturarnos, vamos a hablar ahorita de eso. Hay una diferencia entre aculturación, asimilación, que eso sería ¿qué? Para los que conocen mi clase, dejar de ser, disolución del ser. Yo dejo de ser Rosa Guzmán para poderme adaptar mejor a otra cultura, y me voy a llamar ahora Rosemary, y voy a actuar de otra manera, y voy a negar mis raíces puertorriqueñas, a pesar de que, ¿verdad?, es un poco difícil. Pero eso sería ¿qué? Asimilarse. Eso sería aculturación. Yo prefiero el término que me inventé de imbricación cultural, y que hablaremos enseguida. Likian entonces se convierte en lo que hemos denominado dentro del manual el agente reticente, que es que ese agente que me va a fastidiar el consenso del grupo, ese agente que me molesta, que hace difícil, que yo estoy tratando de buscar su aprobación, de ganarme su confianza y no puedo. Y ese es Likian. Likian entonces es, dentro del manual, el agente reticente. En una ocasión en la novela le dice, no, nunca los comentarios ni las críticas ocurren delante del grupo ni del seminario, jamás. Siempre son apartes. Y le dice, usted nos enseña, le dice a Michalski, usted nos enseña a desear con intensidad lo que no necesitamos, dijo el señor Likian. Y además quiere convencernos de que con eso seremos mejores. Y el otro quedó devastado. Entonces ahora sí que está preocupado, no encuentra respuestas en el manual, llama al jefe de Estados Unidos, ya empieza a sentir cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque eso no le había pasado antes y no estaba preparado para ello. Tiene que ver nuevamente con ¿qué? Cuestiones de índole cultural. Likian, el agente reticente o el reto del formador estrella. Le dice, sigue Likian señalando, el mundo de los negocios aquí en China también tiene sus procedimientos. Harían bien en conocerlos quienes desean venir. Usted podría aprenderlos y luego dar seminarios sobre nosotros allá. ¿Qué está exigiendo aquí Likian? Respeto mutuo, reciprocidad.
le está diciendo, el taller está mal enfocado. ¿Por qué? Porque nos excluye, no se ve el deseo de Occidente de aprender, que de hecho es lo que pasa, ¿verdad? Hay ocasiones en que ya el inglés se ha convertido en lengua franca y la gente no se interesa en aprender otras lenguas, aunque sea un poquito, porque saben que pueden impartir esos talleres. Enhancing the Future es un invento, una novela, pero sabemos que esas compañías existen. Entonces tenemos que conocer y aprender sobre las otras culturas y no imponer nuestra cultura o nuestra lengua. Hace algún tiempo yo conocí a un empresario puertorriqueño del café, cuya producción completa va a la China, o sea que ese café extraordinario no se puede degustar en Puerto Rico. Se llama José Ledesma, y en la conferencia que él ofreció, él decía que su éxito con el mundo chino consistió en que absolutamente todos los documentos que él llevaba, todo lo que él llevaba en inglés, hasta los brochures, los folletos, todo estaba traducido al mandarín. Él dice, esa fue mi manera de demostrar, aunque con la gente que yo iba a negociar no había problema con el inglés, fue mi manera de demostrar esa relación de equidad o de justicia, y eso le abrió las puertas. Es un empresario bien exitoso. Aquí se habla muy poco de él, pero es que vive la mayor parte del tiempo en la China y viaja de vez en cuando a Puerto Rico. Así que ese es uno de los secretos. La cultura es en gran parte invisible, ya eso lo dijimos al principio. Los valores subyacentes de una cultura no se ven. Eso es bien importante que lo aprendamos, y eso es algo que nos enseña Hotel Pekín. Michalski conocía lo externo, lo que estaba afuera, pero los valores más profundos de una cultura, lo que una cultura ama, abomina, le es sagrado, quiere, detesta, eso no se ve porque esas son las raíces. Uno ve el árbol y las hojas, pero las raíces, lo que es profundo, eso no lo vemos, ¿verdad? Así que no podemos comportarnos, señalo yo, en otros lugares como si estuviéramos en casa. Esto es un principio, ¿verdad?, que yo parafraseo a mi manera, de lo que es inteligencia cultural. No podemos ser, Rosa Guzmán no puede comportarse como se comporta en Puerto Rico, pues en otros países del mundo, porque a lo mejor lo que aquí podría ser una cordialidad, resulta que en otro lugar no lo sería, ¿verdad? De modo que la manera de actuar o los modos de actuar no son universales, porque eso es lo que trata de venderle Frank Michalski mediante Enhancing the Future a los pequineses, que lo que ellos están enseñando y esos seminarios son valores universales. Y una respuesta maravillosa que le da Li Qian, el chino, es que le dice, si fueran universales, usted no tendría que venir a enseñarlos, porque tarde o temprano nosotros mismos llegaríamos a ellos. Y entonces les rompe, lo que la gente reticente lo que hace es romperle en todo momento los esquemas a ese formador estrella que se confió mucho por el éxito tan grande que había tenido en todos sus seminarios. Pero vamos a ver más sorpresas. Hotel Pekín muestra lo que han afirmado Thomas e Higson, que son especialistas en inteligencia cultural, y ellos hablan que la globalización es consecuencia de estos grandes cambios y cambios espectaculares que se han dado en la tecnología, en la economía, en la política, en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, señalan, la realidad diaria de los negocios globales implica relaciones, interacciones y relaciones con personas que son culturalmente distintas. ¿Qué significa esto? Nos detenemos un segundo. Esto significa que la globalización, el fenómeno de la globalización va mucho más rápido que los cambios culturales. Cambiar la cultura de un país es mucho más difícil que aceptar cambios de índole económico, de índole tecnológico. Eso lo asimilamos, eso lo vamos a adquirir rápidamente. Pero cambiar, transformar las costumbres culturales ya es mucho más difícil. Voy a poner un ejemplo escandaloso. Supongan que este verano se decide
que en todas las playas de Puerto Rico, públicas, privadas, no debe haber privadas, pero las hay, sabemos eso, que las playas de Puerto Rico, pues los bañistas pueden ir desnudos, o las mujeres pueden ir topless. Eso es parte de la cultura de algunos países en Europa, y no importa la edad, usted va a ver gente cogiendo sol como le da la gana. ¿Usted cree que si eso se aprueba ahora, este verano, nuestras playas van a estar inundadas de gente topless? Unos sí y otros no, ¿verdad? Tomará tiempo, tomará tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay un arraigo de que la truza de baño puede ser chiquitita, pero hay que tener traje de baño. Bien chiquitito, pero hay que tener traje de baño, ¿verdad? Hay una serie de valores dentro de nuestra cultura que son difíciles de cambiar. Por ejemplo, la misma persona que a lo mejor dejó caer un papel en medio de Plaza Las Américas y no lo recogió y no lo echó al zafacón, tal vez arriba en el food court está comiendo y usted se sienta al lado y esa misma persona le dice que buen provecho. El puertorriqueño dice buen provecho y le dice buen provecho ¿a quién? A los desconocidos. A los desconocidos. Usted se sienta y le van a decir que buen provecho y uno dice yo nunca lo he visto, pero y se impone además que yo diga que lo mismo o que dé las gracias, ¿verdad? Eso no lo hay en otras culturas, excepto el enjoy, que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que la globalización va rampante, mientras que los cambios culturales profundos toman mucho más tiempo. Así que ahí hay un desfase que es bien interesante y que se ve en el texto, porque no puedo leerlo completo, pero Michalski en todo momento insiste en que hay que avanzar. Y el pensamiento de Michalski es que lineal, yo salgo de aquí y este es el logro. Eso lo hemos hablado antes en los cursos. La cultura, el puertorriqueño, si esta es la meta y no llegó a la meta y llegó un poquito antes de la meta, ¿qué hacemos? Cuando se pintó todo el mundo de rubio, ¿ganamos? No ganamos, llegamos segundo. ¿Y cómo celebramos? Como si hubiéramos ganado. No nos sentimos derrotados. ¿Por qué? Porque hay quien solamente celebra ¿qué? El haber llegado a la meta. El puertorriqueño celebra ¿qué? No llegué a la meta, pero en el camino logré esto. Y eso es bien importante. Quien venga a darnos clases sobre logros y metas tendría que conocer ¿qué? Bien la idiosincrasia de los puertorriqueños, si quiere ganarnos, ¿verdad? Vamos a seguir. El personaje mediador de Borderwick. Este texto comienza montándose en el avión ya un periodista que se llama Cornelius Borderwick y al lado está sentado, ellos están por supuesto en clase de negocio, de business, primera clase no me gusta decir, y comparten, hablan y se dan cuenta que van para China y que van para el mismo sitio y que se van a hospedar en el mismo lugar que es el Hotel Pekín. ¿Quién es este escritor? Pues este es un escritor, periodista, viajero, que lo que hace es observar, escribe para el Reader Digest, para varias revistas sobre crónicas de lo que ha visto en los viajes. Es quien escucha y aconseja a Frank sobre los seminarios. Además, desconoce igualmente que Frank la cultura china y solo busca historias para escribir y publicar. Se hacen amigos y cada vez que cada uno termina su jornada de trabajo se encuentran en el bar del Hotel Pekín. El Hotel Pekín es un hotel a todo lujo y es un bar exquisito y muy fino, así que no se imaginen, ¿verdad? Nada que no sea muy elegante. ¿Por qué pongo que desconoce la cultura china igual que Frank? Bueno, pues este es más bohemio, es escritor, es periodista, ha viajado y no tiene que tener unas relaciones interpersonales particulares. Y en una ocasión llega al bar del Hotel Pekín, lo atienden con gran cortesía y él le dice a la persona que está en la barra, le dice, yo quisiera en vez de esta música y tanta gente y esta algarabía, tener algo más pausado, tomarme un trago tranquilo, en compañía hasta de una mujer, yo estoy viajando solo. Y el pequinés le dice, ¿cómo no? Nosotros tenemos ese servicio.
Nosotros podemos conseguirle la compañía de una mujer que cante para usted, que lo escuche, que sabe inglés también, y usted se da un trago con esa persona y nosotros tenemos lo que se llaman los reservados. Y los reservados eran pues como unos cubículos, unas áreas aparte, allí mismo en el área del bar, y ahí conoce Bordervik a Mimi. Mimi es una estudiante, como ustedes, que está tratando de salir adelante, se gana su dinero cantando porque su aspiración es ¿qué? Estudiar en el conservatorio, y es muy difícil llegar a la música, de acuerdo a cómo se describe en la novela. Estudiar en un lugar de prestigio no es fácil. Entonces ella se gana la vida de esa manera. ¿Qué pasa? Que Mimi va con Bordervik, lo acompaña, y él le dice que tú sabes cantar, y ella le canta New York, New York, y ella le canta canciones hasta de Britney Spears, y que ella sabía, era un karaoke humano, ¿verdad? Ella canta de todo, él se siente muy complacido, se da su trago, y en un momento dado le pone una mano sobre el hombro y ella brinca. Y ella brinca y le dice, no, es que no, o sea, no es así, no es lo que usted está pensando. O sea, que él no podía tocarla. La muchacha está que para cantar, para hacerle compañía mientras él se toma el trago, para escucharlo, pero él, ¿cómo lo analizó? Desde su cultura. Pensó que era ¿qué? Una escort, que podía, ¿verdad?, tratar de otra manera con Mimi, y resulta que Mimi estaba única y exclusivamente para cantar, escucharlo, y ahí quedó la cosa. Entonces él descubre que la conducta, aún dentro de un bar y dentro de ese servicio especial, no era como la que él estaba habituado. Luego de eso la sigue procurando, la respeta muchísimo, noche tras noche. Ella le cuenta la historia de que su papá ganó el premio Tchaikovsky, pero bajo la revolución cultural pues le mutilan las manos porque esa música era de Occidente y estaba prohibida. O sea, que no todo es a favor del mundo chino, se ve, ¿verdad?, los dos lados. Y Mimi lo único que quiere es ser una cantante bien adiestrada. Y se despiden al final. Él le promete que si va a Nueva York la va a ayudar a conseguir un buen conservatorio. La falta de plena conciencia. Seguimos con el personaje medio de Bordervik. Esta es una historia bien interesante porque ¿podemos nosotros entrar a cualquier cementerio en Puerto Rico? Sí, ahora para las madres, menos el de Lares, que por una cuestión de salud pública no se pudo entrar, pero usted puede visitar cualquier cementerio en Puerto Rico, tenga o no tenga familia en ese cementerio, ¿verdad? Y en los días sagrados, pues la gente va a ver las tumbas de sus muertos. ¿Qué ocurre? Bordervik, como viajero y como buscador de cosas intrigantes, decide visitar, ya más que la ciudad, ir a un cementerio. Y va a un cementerio, y en ese cementerio no lo dejan entrar. Cuando él va al cementerio, lo detienen. Esta es la única parte que vamos a ver, pero lo detienen porque no tiene la identificación de que en ese cementerio él tiene un familiar, Entonces lo detienen, y esta es la conversación. Aquí vemos la falta de lo que se llama conciencia plena en inteligencia cultural, que es reflexionar, tener la conciencia de cómo soy yo y cómo son los demás antes de actuar. Y entonces esta es la conversación entre el periodista Bordervik. ¿Qué mal puede haber en visitar un cementerio? Le dice al guardia que le está impidiendo entrar, y el guardia le dice, es tierra sagrada y eso se debe respetar. Bordervik insiste y le dice, la admiración es una forma de respeto, le dice. Pero ¿qué le contesta el guardia? El mejor respeto es la distancia y el silencio. Así que váyase por donde vino, usted no tiene que hacer nada en este cementerio. Así que hasta esos pequeños detalles, o sea, él intenta pulsear, insistir en entrar al cementerio, tomar fotos, ver, pero se lo impiden. ¿Por qué? Porque para ellos solamente tiene derecho a entrar a ese cementerio la gente que tiene muertos, que tiene familia, que tiene lo sagrado para ellos allí adentro.
índole se llama un error de no tener plena conciencia dentro de lo que es la inteligencia cultural. Los personajes femeninos en Hotel Pekín, pues Ming Chen es la acompañante y facilitadora de Frank, tampoco es una escort, es una persona que le ponen para que lo busque al aeropuerto, lo acompañe al hotel, lo acompañe a los talleres. No se desarrolla ninguna relación entre ellos. Él intenta un poquito hacer un avance, pero inmediatamente lo rechazan. Mimi, ya les conté quién era. Wang Lingli es la esposa de Li Qian y es una mujer interesante porque se está adaptando. Le dice, no seas tan fuerte. Cuando él llega a quejarse, ese hombre lo que está hablando es tonterías en esos seminarios, no me interesa lo que está diciendo, etcétera, etcétera. La esposa le dice, tienes que entender que es norteamericano. Ella aparece como mediadora y no aparece como una mujer sumisa tampoco, es interesante. Se presenta como una mujer que acoge nuevas ideas y que está dispuesta a los cambios. Tienen 2 hijos, contrario a lo que es la norma en China de un solo hijo, porque eran personas acaudaladas, eran personas con dinero. Y Patricia, que como ven también cambia de Patricia Donoso, ella es colombiana, como Francisco Munevar, ambos eran colombianos, y se cambian cuando se van a vivir a Estados Unidos el nombre a Frank Michalski, y la esposa o ex esposa o ex pareja se cambia el nombre de Patricia de Patricia Donoso a Pat Donovan, para ese proceso de enmascararse y asimilarse. Vamos a ver ahorita, tienen un hijo que se llama Eddie y vamos a ver qué pasa ahorita en un fragmento. Razones del fracaso de Frank Michalski, y pongo fracaso entrecomillado, vamos a ver por qué. Bueno, Frank careció de conocimiento cultural suficiente, no mostró habilidades conductuales adecuadas, es decir, su conducta no se adaptó ante las distintas situaciones, y cuando buscaba en el manual fracasaba porque no encontraba las respuestas. Se sintió intimidado por Li Qian y no encontró respuestas en el manual, ya lo dijimos, y no mostró lo que conocemos como pensamiento lateral, que es que buscar respuestas fuera de la cajita. Existe que, de acuerdo al psicólogo Edward de Bono, el pensamiento convergente, que es que lo obvio, aquello que todo el mundo va a ver a primera instancia, y el pensamiento lateral, que es aquello que no es lo habitual, que es lo inusual y que podría ahí estar la respuesta. Fracaso o desenmascaramiento. Bueno, ya Noeli ahorita dijo, ahí hay un enmascaramiento. Frank Michalski, para nuestra sorpresa, termina los seminarios y le propone la compañía extenderlos a Cantón y a Shanghái. Significa que todos aquellos pequineses que estaban delante de él y que no les gustó nada el taller en absoluto, lo evaluaron de manera extraordinaria y los recomendaron para que esos seminarios se extendiesen, porque era lo que se esperaba. Los chinos pensaban que ofender a Enhancing the Future hubiera sido decir que hacer crítica, y como son tan famosos en el mundo, pues nosotros no vamos a quedar mal. Así que a Frank, por eso es fracaso entrecomillado, a Frank quedó muy bien, aunque quedó muy mal, lo recomiendan, pero ¿qué ocurre? Su jefe queda encantado cuando lo llama a Estados Unidos, pero Frank no acepta seguir. ¿Qué ha pasado? Frank ha cambiado su manera de ver el mundo, su manera de mercadear la relación entre el mundo asiático y Occidente. Por eso el fracaso está entrecomillado, y decide que necesita una sabática de Enhancing the Future, se lo pide al jefe y le dice, quiero por un tiempo no dedicarme más a esto, necesito como reformular qué es lo que él podía hacer. Algunos temas en la novela, para concluir esta parte e ir inmediatamente al ejercicio, puedes repartirlo, ¿sí? Algunos temas que se ven en la novela y que no podemos agotar en una presentación breve son: la inteligencia cultural está de arriba abajo, está por todas partes. Las relaciones interpersonales en los negocios.
Hay que tener mucho cuidado porque el otro puede hacernos creer algo que en realidad no está sucediendo. Tenemos que ser bien conscientes, ¿verdad? Y leer más allá de lo que dicen las palabras, aprender a decodificar incluso el lenguaje no verbal. La crisis profesional y la crisis personal. Todos los líderes, todas las personas en un momento dado de su vida llegan, ¿verdad?, a una crisis o dentro de su profesión o personal que incide dentro de su profesión, ya sea por cuestiones de salud. En el caso de Frank Michalski, él viajaba tanto que eso afectó y laceró un poco la relación de su matrimonio. Así que la crisis, ¿verdad?, que se maneja también en esos otros libros que yo les he enseñado. La aculturación versus la imbricación cultural. Ahí me detengo un segundito. Aculturación es usted abandona su cultura y deja de ser puertorriqueño para convertirse en otra cosa. Porque eso le va a permitir usted cree que le va a permitir que insertarse mejor dentro de una cultura. Digamos que, no, yo soy puertorriqueña y mi esposo es puertorriqueño y mi hija es puertorriqueña, pero nos mudamos a Estados Unidos y decidimos, dos íbaros de Puerto Rico, hablarle en inglés sin haber tenido nunca la experiencia de vivir en Estados Unidos, solo de visitarlo, hablarle en inglés a nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Qué ocurre? Eso es un proceso de aculturación porque no es lo natural. Lo natural es que aprenda bien el inglés, que domine bien el inglés, pero que con sus padres pueda hablar en español. Imbricación cultural, lo pongo entrecomillado, no lo busquen en ninguna parte porque no va a aparecer en ningún sitio que no sea algo que yo haya escrito. Y a lo que me refiero es que imbricar no es poner una cosa encima de la otra, ni es superponer, porque si yo pongo mi mano encima de esta, ¿qué ocurre? Esta yo la tapo. Así que imbricación es esto. Aquí se ve mi mano y encima se ve la otra. Imbricar es como las escamas de los peces, que usted las ve toditas, ¿sí o no? Las escamas no están todas debajo, están agarradas, están arraigadas, pero se ven todas. Esto es lo ideal, la imbricación cultural. Yo tener mis raíces en mi cultura, mostrar aprecio y respeto por mi cultura y aceptar y respetar la cultura en la que yo me voy a insertar. Tienen con ustedes, para concluir, dos textos muy cortitos. Vamos a ver esos dos textos, a ver. Esta es la parte del examen. Ahora tenemos el examen. Después ustedes, yo lo califico y le mando la nota a sus profesores. Todo el mundo la tiene, ¿verdad? Hay un fragmento que dice, entonces el señor Li Qian le dijo, disculpe que le haga esta pregunta, pues se trata de algo personal. Me atrevo a hacerla porque fue usted quien sacó a colación el tema. Su hijo, ¿habla español? Frank sintió un golpe seco en el estómago. El señor Li Qian tocaba una de las fibras más dolorosas de su vida, pues si bien él había aceptado la mayoría de los argumentos de Pat sobre la vida en Estados Unidos, la educación del niño fue uno de los temas difíciles. Ella quería que en la casa se hablara inglés, pues no consideraba importante que el niño aprendiera español. No hemos hecho todo este sacrificio para que sea un colombiano más, ¿no crees?, decía ella. Pero él, que en algún momento estuvo de acuerdo, sintió un rechazo visceral y le dijo, nosotros lo somos, ¿qué hay de malo en que el niño sea mitad y mitad como tanta gente? Frank no supo esa es la retrospección de él. Frank no supo qué responderle al señor Li Qian, que se le quedó mirando. Al fin dijo, por estar en los primeros años de educación, Eddie se ha concentrado en el inglés, pero entiende el español y en un futuro podrá hablarlo sin problemas. El señor Li Qian notó que la pregunta había estremecido las bases del profesor. Sin embargo, dijo, es algo que nunca podré entender de otras culturas. ¿Cómo se puede prescindir del idioma, que es lo más profundo que uno tiene, ligado íntimamente a la identidad? Eso que usted me cuenta sería impensable en una familia china. ¿Han ido ustedes a algún restaurante chino en Puerto Rico que sea familiar
y que en la caja la atiende una muchacha china que habla el español como nosotros, porque se nació aquí, se crió aquí, pero le coge la orden a ustedes lo main con el pepper steak, pero cuando pasa el envase a la cocina y lo recibe el chino que está en la cocina, le habla en qué, en chino, o incluso lo que escribió encima del recipiente está en qué, en chino. Lo que han leído conmigo Barra China de Manolo Núñez Negrón saben a lo que me refiero. Así que ellos hablan perfectamente español. Nosotros hemos tenido en esta facultad estudiantes chinos nacidos aquí en Puerto Rico. Yo he tenido estudiantes chinas y una vez compré algo chino en Chinatown y mezclé las cosas. Unos almanaques tenían que decir love, otros amistad, otros no sé qué cosa, y se me mezclaron de tal manera que ya yo no sabía qué decía qué, y no quería darle el regalo equivocado a una persona, darle el de love al que no era, ¿verdad? Por lo tanto, le digo a esa estudiante china, se llamaba Mireya en español, le digo, Mireya, tú que eres china y que me dices que hablas chino con tus padres, te voy a dar estos 4 regalitos para que me pongas en un papel que dice cada palabra. Uno era amistad, felicidad, amor, paz, etcétera. Y me dice, profesora, lo que pasa es que yo en mi casa tengo que hablar chino con mis padres. Yo hablo chino, pero, o sea, mandarín, pero yo no lo escribo, porque ya esos son otros 20 pesos. Pero lo que les quiero decir es que ese ejemplo de cultura yo lo he visto aquí, de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, chinos nacidos, criados, que tienen que hablar. Entonces tienen la ventaja, dominan el inglés, dominan el español, dominan también el chino mandarín. Así que aquí vemos entonces cómo el otro se asombra, no puede entenderlo, porque al niño, si los padres no son norteamericanos, le hablan en inglés. El segundo caso, le voy a contar una anécdota que tiene que ver con este condominio de residencias campestres, están de paseo. Dice, los primeros lotes estaban situados del otro lado del muro y la verdad es que tenían una vista muy bella. La compañía que los construyó y puso en venta eligió los terrenos de acuerdo con sus preceptos, pero olvidó que sus compradores éramos chinos. Ninguno quiso los lotes que están del otro lado de la muralla. Aún están vacíos. ¿Y de qué los protege?, preguntó Frank curioso. Bueno, de nada en concreto. Es una idea de protección que tiene que ver con la intimidad. Usted no tiene por qué saberlo, pero la China es un sistema concéntrico de murallas. Proponer lotes fuera de la muralla es cometer un error histórico y psicológico. Muchas cosas de ese tipo le suceden a los extranjeros. Así que aquí vemos entonces cómo esa compañía de construcción, volvemos, como un negocio, para resumir, cómo un negocio puede fracasar. Este es un ejemplo en la novela, pero nosotros conocemos el más reciente, hace pocos años, fue el de Rexona en Japón, ¿verdad? O en China también, el desodorante, que Johnson & Johnson dice, pues vamos a vender tantos millones de personas que vamos a hacernos ricos por poco que se venda. Es que no se vendió porque no tomaron en cuenta de que el olor humano y la higiene para ellos es distinta, y que ese desodorante lo llegó a comprar, fue para la época de las Olimpiadas, lo llegó a comprar la gente más joven que quería estar, ¿verdad?, a la moda con Occidente, pero tuvieron que eliminarlo porque no investigaron en lo que hemos llamado las raíces profundas de la cultura. Así que yo recomiendo Hotel Pekín como un manual para conocer un poco más sobre inteligencia cultural y las relaciones interpersonales cuando se hace negocios con culturas que estén fuera de lo que es nuestra mochila invisible, nuestro saber, nuestro acervo, aquello que nosotros conocemos profundamente. Y que en las relaciones interpersonales el criterio número 1 es la reciprocidad. No es ustedes tienen que aprender cómo somos los occidentales, sino yo vengo aquí a aprender de ustedes y ustedes, a darles a ustedes, ¿verdad?, lo que sería apropiado
para tener éxito de donde yo vengo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran señalar? ¿Alguien que quiera disentir? ¿Algún agente reticente en el público, como Liquian? Bueno, pues les doy las gracias por la atención. Yo espero que con esto tengan más o menos una idea de qué trato del Pekín. Hasta la próxima. Gracias.